¿Cómo están? Ahora vamos a tratar un tema que aparentemente es controversial, pero si entendemos las definiciones de cada uno y qué marco encierra cada definición, vamos a entender que estas palabras o estas definiciones, razón, religión y ciencia, no se contraponen, sino por el contrario, se complementan. Para eso vamos a definir cada una de ellas. Razón viene del latín ratio, que significa pensar, reflexionar. El ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. O sea, reflexiona, piensa y en eso se encarga la razón. La razón se basa en unos principios: identidad, que evidencia que un concepto o materia es, por ejemplo, A es A. Otro que es el principio de no contradicción, que evidencia que un mismo concepto o materia no puede ser y no ser a la vez. O sea, A no es negación de A. O sea, A siempre va a ser A, B siempre va a ser B, C va a ser siempre C, y A no puede ser lo negativo de A. Y el tercero, de exclusión, que evidencia que entre el ser o no ser de un concepto o materia no cabe situación intermedia. A es A y no lo es, no es un intermedio. A siempre será A. En este caso, por ejemplo, la computadora siempre será la computadora, no es una computadora a medias, o la silla no es una silla a medias, es siempre una silla. Ciencia viene del latín ciencia, que significa conocimiento. Es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. Se obtiene mediante la observación de patrones regulares de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. O sea, seguimos patrones regulares, los razonamos y sacamos una experiencia que es una experimentación. En esos ámbitos se mueve la ciencia, a partir de los cuales se generan preguntas, se construye una hipótesis o hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Hacer ciencia, de alguna manera, es generar leyes y sistemas organizados. Y religión viene del latín religio, que significa credo, creer. Conocimiento sobre una entidad divina. Implica un vínculo entre el hombre y Dios, el Dios que es. De acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento moral. De acuerdo a ese Dios que cree, la persona va a tener un comportamiento moral. Y parte de una revelación que ha dado a ese conjunto de personas por su Dios para un actuar moral. Fe, es aquello en lo que creemos. La fe, entendí en este caso como confianza humana entre lo no demostrable o comprobable, es de hecho una experiencia cotidiana de todo científico que indaga. Por ejemplo, nosotros ahora en el siglo XXI creemos y tenemos fe que en el siglo XX sucedió la Segunda Guerra Mundial, sucedió la Primera Guerra Mundial y tenemos fe de que eso sucedió así porque lo hemos leído en los libros o porque alguien nos lo ha contado. No solamente me da certeza aún en contra de los sentidos, sino que me obliga a aceptar cosas que no entiendo y que no las he vivido. Y si no hago eso, no puedo progresar ni en la ciencia ni en ningún otro ámbito. ¿Qué quiere decir con esto? Que para hacer ciencia y para la religión tenemos que partir de cierto grado de fe. Fe en cuanto a religión. Fe que no solo confianza ante lo indemostrable, ante lo que excede nuestra razón, sino más bien que se presenta como confianza ante una serie de verdades reveladas por Dios mismo como ciertas. Esa es la fe en relación con la religión, pero como ya les dije anteriormente, también hay una fe que nos lleva a un conocimiento científico. La fe abre los ojos de la ciencia, es razonable creer. Cuando yo veo una cosa digo, es razonable creer esto. Hay un autor que fue premio Nobel de Física, Werner Karl Heisenberg, que dijo: el primer trago de la copa de las ciencias naturales te hace ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios. Entonces nos cuestionamos, ¿pueden los problemas morales ser replanteados como problemas científicos? ¿De qué manera son semejantes o diferentes el razonamiento moral y el razonamiento lógico y científico? ¿Hay conflicto entre la visión científica y la visión moral del mundo? Vamos a adentrarnos en una ciencia que es la teología. Viene del latín
teología, que significa teos, Dios, y logos, tratado, tratado de Dios o estudio de Dios. Es un estudio sistemático de Dios, las verdades reveladas por Él, por Dios, la moral en su relación. La fe y la razón remiten a la verdad. La razón busca entender y entender es hallar la verdad de algo, es buscar la verdad de algo. La fe pretende ofrecer esa verdad última sobre el mundo, sobre el hombre, sobre Dios, apoyada en la revelación. William Phillips dijo, que fue premio Nobel de Física: ¿por qué creo en Dios? Como físico, me fijo en la naturaleza desde una perspectiva particular. Veo un universo ordenado y hermoso, en el que casi todos los fenómenos físicos se pueden entender a partir de unas simples ecuaciones matemáticas. Veo un universo que, si se hubiera construido algo diferente, nunca habría dado a la luz las estrellas, ni a los planetas, y mucho menos las bacterias y las personas. Y no hay ninguna buena razón científica de por qué el universo no debió haber sido diferente. Muchos buenos científicos han llegado a la conclusión, a partir de estas observaciones, que un Dios inteligente debió haber optado por crear el universo con tanta belleza simple y con propiedades para generar vida. Muchos otros científicos igualmente buenos, sin embargo, son ateos. Ambas conclusiones son las posiciones de la fe. El que cree, el creyente, y cree en un Dios porque ve la belleza, y el ateo que no cree en Dios porque ve la belleza de otra manera o ve la creación del mundo de otra manera. La razón está en permanente estado de búsqueda. Sus hallazgos no son nunca definitivos. Encuentra un algo y después, a partir de ese algo, puede encontrar otro algo y así sucesivamente. Siempre están buscando la verdad. Se encuentra con una realidad que conserva siempre un fondo inexplorado o una intimidad nunca del todo develada. La fe está en situación de haber hallado la verdad buscada por la razón, pero no puede considerarse que está en plena posesión de la misma, porque la verdad es ilimitable e inagotable. La fe parte de esa verdad, la razón busca la verdad. Hay una frase digna de recordar de uno de los grandes físicos del siglo XX, Richard Feynman, premio Nobel, con discípulos premios Nobel también, y dice así: creo que puedo afirmar, sin miedo a que nadie me contradiga, que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica, y eso lo dice él, que contribuyó mucho a la mecánica cuántica. Tampoco sabe hoy nadie cómo es posible compaginar las dos teorías fundamentales de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica, cada una perfectamente comprobada en su ámbito, pero que son incompatibles entre sí. Y ese es tal vez el desafío más grande de la física moderna. No hay lugar a duda de que son verdad, cada una en su campo. Será una verdad parcial, pero son verdad. Pero no es posible entender cómo pueden conciliarse, nadie lo entiende. La ciencia no contradice ni podría, aún queriéndolo, contravenir la revelación. Se mueven en ámbitos diferentes. Porque en el fondo del estudio de la materia, en su actividad, no podemos extraer ninguna consecuencia fuera de decir cómo actúa y se comporta. La ciencia que nos dice cómo actúa esto, cómo se comporta esto. El ámbito de la ciencia es limitado y que su límite sería siempre la actividad de la materia, que puede comprobarse experimentalmente. Yo no puedo estudiar algo que no veo. Eso es la ciencia. Por lo tanto, preguntarse a nivel científico si Dios existe o no, o si dijo o hizo tal o cual cosa, es ya de partida un problema mal planteado, pues se pide una respuesta que va más allá del campo del estudio de la ciencia misma, de las mismas premisas que ella exige para considerar como válida dicha afirmación. Un campo donde sí podemos en cambio afirmar y debatir tales contenidos sería el campo de los estudios teológico-filosóficos, donde la experiencia religiosa del hombre que en la historia se abre al misterio de Dios puede ser tratada con un lenguaje y una serie de premisas más amplias que del campo o del lenguaje científico. Son tres conocimientos científicos: la ciencia como tal, la experimental, la que estamos acostumbrados nosotros, estudiantes, profesores de medicina, y el campo de la teología y o de la filosofía. La ciencia nos indica la forma más efectiva y eficiente de alcanzar nuestras metas, pero no cuáles son nuestras metas correctas. Por ejemplo, la ciencia me dice cómo llegar a la universidad de una manera más rápida,
pero no me dice que si yo doy un examen y me copio, eso es correcto o incorrecto. Yo me estoy copiando y puedo copiarme perfectamente y el profesor no darse cuenta, pero no me habla de la moralidad de ese acto. La acción correcta solo es si se puede ser realizada. La ciencia reconoce lo que puede ser realizado. O sea, yo puedo copiarme, estoy haciendo un acto, pero no me dice si eso yo debo hacerlo o no debo hacerlo. Lo puedo hacer, pero no me dice de la corrección o de la moralidad de ese acto mismo. Robert Aumann, matemático, también noble de economía, dice: la fe y la ciencia son dos formas diferentes de ver el mundo y ambas están en nuestra cabeza. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de ver el mundo y cada uno de estos tiene su validez. Es como tener en casa cuadros de Tiziano, de Picasso o de Matisse, estilos diferentes que retratan a la persona de formas diferentes. No hay que elegir forzosamente entre uno y otro. Yo puedo tener el de Tiziano y gustarme mucho, yo puedo tener un Picasso y también gustarme tremendamente. Y yo no tengo que decir, bueno, hoy voy a tener solo cuadros de Tiziano o hoy voy a tener solo cuadros de Picasso. Solo hay que tener en cuenta, y esto es lo importante, que la descripción científica del mundo está hecha de modelos, pero el mundo no es un modelo. Y eso lo aprendemos en medicina, ¿no? Cuando a mí me ha tocado, y a ustedes les está tocando en este momento, cuando estudian y uno llega a la práctica clínica, van pasando los años, y tú descubres que eso que te ha dicho el libro no está en el ser humano. Porque el libro te enseñó cómo es la diabetes, qué síntomas tiene la diabetes, cuál es el tratamiento de la diabetes, y vas y te encuentras con un paciente diabético y de pronto no tiene un síntoma o no tiene 10 síntomas de los que tú habías leído en el libro. Eso es lo que ocurre. En realidad, lo más grande que pueda y debe hacer la ciencia por el hombre es encontrar un camino para servir al hombre y favorecerlo a vivir su vida integralmente, de tal manera que a través de una mayor comprensión de la realidad en su dimensión cuantificable, puede responder y vivir más plenamente a las preguntas de fondo que caracterizan su existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Y esas son las preguntas que a veces nos hacemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de la vida? Y nosotros, como médicos o como futuros médicos, siempre nos hemos preguntado eso. ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Esto lo dijo Juan Pablo II en la Fides et Ratio. Él fue una de las personas que más propugnó a nivel de la religión, a nivel de la Iglesia Católica, investigar muchas cosas de ciencia. Esas preguntas tienen su origen común en la necesidad del sentido que siempre acucia el corazón del hombre y sin el cual no puede vivir plenamente la vida. De hecho, de la respuesta que se dé a tales preguntas depende la orientación que se dé a la existencia. Gracias.